Poco se sabía de la nueva consola de Nintendo, cuyo nombre en clave era Dolphin. Hubo que esperar hasta el año 2001 para conocer a la sucesora de Nintendo 64, la GameCube, que llegaría un año después a Europa. Thank you. Let me introduce you to our new baby. Like all babies, it is small, but it will make a lot of noise. Esta compacta consola permitía conectar 4 mandos y 2 tarjetas de memoria. También tenía un asa en la parte posterior para poder transportarla con facilidad. El mando, además de contar con vibración, tenía la particularidad de que sus botones eran de distintas formas, tamaños y colores. Según Nintendo, este diseño facilitaba el uso del mando a los jugadores inexpertos. Para combatir la piratería, Nintendo decidió utilizar como sistema de almacenamiento mini DVDs. Su capacidad se limitaba a 1,5 GB, por lo que en ocasiones era necesario utilizar varios discos para un mismo juego. Aunque con la consola de Nintendo se puso a la venta un módem, solo se llegó a utilizar en unos pocos juegos. Fue la primera consola de Nintendo que no vino acompañada de un juego de Mario. Si bien no tuvo un catálogo muy extenso, en sus 5 años de vida recibió muchos títulos de calidad, como Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, Tales of Symphonia, Paper Mario 2, Zelda Wind Waker, Resident Evil 4 o Baten Kaitos. Poco después, tras negociar con Nintendo, Panasonic sacó un nuevo modelo de GameCube, la Panasonic Cube. Esta consola permitía reproducir todos los juegos de GameCube, tanto europeos como japoneses y americanos. Además, era capaz de reproducir películas en DVD y tenía una pantalla LCD integrada. Solo se vendió en Japón y es una auténtica pieza de coleccionista. Para GameCube se desarrollaron un buen número de accesorios. Uno de los primeros fue el Waypeer, un mando inalámbrico que permitía jugar hasta 9 metros de distancia. Usaba pilas y para evitar que se gastaran en poco tiempo se eliminó la vibración. A diferencia de los anteriores mandos inalámbricos que utilizaban rayos infrarrojos, Waypeer empleaba ondas RF que permitían jugar aunque hubiera obstáculos entre el mando y la consola. Otro curioso periférico eran los bongos Donkey Kong, empleados en el juego musical Donkey Konga y Donkey Kong Jungle Beat. Al igual que el resto de consolas para GameCube, se desarrolló un micrófono, que fue empleado en Mario Party, Odama y Karaoke Revolution. Gracias a un cable, la portátil Game Boy Advance se podía conectar a GameCube para compartir información. Se empleó en juegos como Pokémon Coliseum y Animal Crossing. Posiblemente su mejor periférico fue el Game Boy Player, que se instalaba en la parte inferior de la consola. Permitía ejecutar todos los juegos portátiles, desde la Game Boy original a la Advance. Junto a él se puso a la venta Game Boy Player Controller, similar a un mando de Super Nintendo, el cual no se comercializó en Occidente. A finales de 2006 había vendido casi 22 millones de consolas. Los nuevos lanzamientos eran escasos, pero antes de dejar paso a la nueva generación, tras 4 años de desarrollo, se lanzó el último juego de una de las franquicias más importantes de la compañía, The Legend of Zelda Twilight Princess, uno de los mejores juegos de la consola, que también fue publicado en su sucesora, Wii. Cuando todo el mundo daba por finalizada esta generación, Microsoft nos sorprendió con el lanzamiento a finales de 2001 en Estados Unidos de una nueva consola, Xbox, que se puso a la venta en Japón y Europa a principios de 2002. Xbox at this moment is only running on 1/5 of the system's power is very impressive. Bill, do you have any idea what The Rock would be like if he were only running on 1/5 of his power? Well, I would think that... It doesn't matter what you think, Bill. Se comenta que la consola originariamente se iba a llamar DirectXbox, ya que utilizaba una extensión de DirectX, una serie de programas que facilitan la programación de juegos en los sistemas Windows, pero finalmente decidieron utilizar solamente la X, que es la letra más representativa. La consola permitía utilizar 4 mandos y fue la primera en incorporar un disco duro de 8 GB que permitía guardar partidas y descargar contenidos desde Xbox Live, del que hablaremos más adelante. Xbox empleaba una versión modificada del sistema operativo Windows 2000, utilizaba los DVDs como sistema de almacenamiento para juegos y también permitía reproducir películas y música.
En su mando llamado Duke Controller se podía introducir una tarjeta de memoria de 8 megas para copiar los datos del disco duro. La extraña forma del mando hizo que al poco tiempo fuera reemplazado por un nuevo modelo, el Controller X, más pequeño y ergonómico. Al salir más tarde que las demás consolas, es técnicamente la más avanzada. Para ella se desarrollaron juegos como Fable, Project Zero, Dead or Alive 3, Project Gotham Racing 2 o el exitoso Halo. Como comentamos anteriormente, esta consola disponía de un servicio online llamado Xbox Live, a través del que se podían descargar nuevos contenidos para juegos o vídeos entre otros, pero su principal función era el multijugador, que permitía competir con personas de todo el mundo. La mayor parte de los juegos disponían de esta función. En 2004 se creó un nuevo servicio, el Xbox Live Arcade, que permitía descargar nuevos juegos a un reducido precio. Para la consola de Microsoft no se crearon muchos periféricos, pero posiblemente tiene uno de los más espectaculares hasta la fecha. Se trata de un control de robots incluido en el juego Steel Battalions, formado por 2 joysticks, 3 pedales y multitud de botones que nos hacían sentirnos en el interior de un mecha japonés. Después de Dreamcast, Xbox fue la consola que realmente empleó un sistema multijugador online. Eso, unido a su potencia gráfica y juegos de calidad, hizo que vendiera 24 millones de unidades en todo el mundo.